¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la segunda cápsula que tiene básicamente que ver con las diferencias culturales que existen entre los distintos países. ¿Ya? Hay algunos conceptos que son importantes de definir. Uno es el concepto de cultura, que es un sistema de valores y normas que comparte un grupo y constituye un esquema de vida. Valores, ideas abstractas de lo que es bueno, correcto y deseable en ese grupo. Normas, que son las reglas y lineamientos que básicamente buscan alinear el comportamiento a estos valores, y la sociedad, que es un grupo de personas que comparten un conjunto de valores y de normas. Bien, entonces hay otros conceptos que son los usos, convenciones para la vida diaria, principalmente sociales, como el atuendo, educación, forma de comer, comportamiento entre vecinos, etc. Costumbres, normas que se consideran esenciales para el funcionamiento de una sociedad y la vida social, que importan mucho más que los usos, y infringirlas significa un castigo grave. En ese sentido, las costumbres predominan, es como son los usos, pero digamos mucho más superior al respecto. ¿Ya? Hay una serie de determinantes de la cultura, y vamos a poner pausa por el momento. Bien, determinantes de la cultura. Muchos determinantes de la cultura, como por ejemplo la religión, la estructura social, el idioma, la educación, la filosofía económica, la filosofía política. Y a su vez la cultura determina, por ejemplo, las preferencias de los clientes, las costumbres, etc. Y todo eso permite, por ejemplo, si me instalo en un país, determinar obviamente qué incentivos le voy a dar a mis trabajadores, cómo va a ser, digamos, la empresa donde van a trabajar, cómo ayudo, qué medidas puedo hacer para que aumente la productividad, etc. Pero también, sobre todo, la parte del marketing. Y la parte del marketing tiene que ver con dos cosas. El pricing, ¿ya? La estrategia publicitaria, importante, por ejemplo, de que a lo mejor temas religiosos no puede ser ofensiva, etcétera. ¿Ya? Sin ir más lejos, por ejemplo, hay una marca de ropa interior que se llama Victoria's Secret, ¿ya? Y que se instaló en los países de Medio Oriente que son por religión muy conservadores, ¿ya? Entonces, para hacer eso, obviamente, son tan conservadores de que, por ejemplo, un hombre no puede ver en una vitrina, digamos, una mujer con ropa interior, una modelo con ropa interior o un maniquí con ropa interior. ¿Ya? Y es tan conservador, tan machista, de que tampoco la mujer solo puede mostrarse ante el marido. Entonces, obviamente, las tiendas de Victoria's Secret del Medio Oriente están diseñadas de tal forma que la mujer vaya con el marido y solo el marido vea a la mujer en ropa interior. ¿Ya? Eso como ejemplo determinante de la cultura y cómo influye a la hora de hacer negocios internacionales. Entonces, en la cultura tenemos varios determinantes. El individuo, en Occidente, el individuo es el elemento básico de la organización social. ¿Ya? En los países, por ejemplo, angloparlantes, eso es casi ley. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, eso influye en otras cosas, como por ejemplo la ley de herencia. ¿Ya? En Estados Unidos, la ley de herencia, ustedes le pueden dar la herencia a quien se ustedes se le ocurra. En Chile las leyes dicen que la familia es la base de la sociedad y, por ejemplo, la herencia ustedes tienen que dársela sí o sí a la familia. Entonces eso pareciera que está cambiando en los últimos años. En otras sociedades, por ejemplo, como la japonesa, como lo que vemos en la foto, el grupo es la unidad de organización de la sociedad, familias, aldeas, etcétera. ¿Ya? Sin ir más lejos, por ejemplo, por eso los turistas gringos, digamos, estadounidenses van siempre solitos, mochileando, etcétera, mientras los turistas japoneses siempre van en grupo, ¿ya? Y eso es porque se sienten más cómodos así, dado que su cultura es de esa manera, ¿ya? Entonces, obviamente, venderle tours grupales a los japoneses puede ser un gran negocio, pero venderle tours individuales con mochileo, etcétera, puede ser que les vaya pésimo. La movilidad social también interesa, ¿ya? Es decir, qué tan fácil es de salir de un estrato de nacimiento a otro. ¿Ya? En la India, por ejemplo, la movilidad social no existe por temas de costumbres culturales. Existe algo que es el sistema de castas, digamos. ¿Ya? Donde hay castas como los intocables, que son la gente más abajo, hasta los brahmanes, los sacerdotes que están en el top de las castas, obviamente. Eso obviamente hay sistemas de clases también, la clase alta, clase media, clase baja, que es una forma menos rígida, donde hay movilidad de gente entre castas, pero igual son como más o menos definidas.
Y también existe un fenómeno que es la conciencia de clase. Las personas se definen por su origen de clase y eso moldea las relaciones con los miembros de otras clases y la forma de ser también de las personas. ¿Ya? También existen algo que son los sistemas éticos y ahí la religión influye muchísimo, influye mucho, digamos, al respecto. Ese cuadro que muestro allá es el cuadro cuando llegaron los primeros protestantes a Estados Unidos, en el Mayflower, allá por el año 1600. ¿Ya? Ellos, a diferencia de los americanos, digamos, de los españoles, los españoles venían acá a hacerse la América, como decía, a buscar oro, especias, básicamente a hacerse ricos, a hacerse millonarios con el mínimo esfuerzo. En cambio, ellos venían huyendo de persecuciones y con una ética distinta, donde la ética protestante es que la salvación se da por el trabajo duro. Por eso los países anglófonos protestantes son muy trabajadores y muy productivos al mismo tiempo. No así la ética católica, donde dice que el destino está predeterminado, y eso hace que seamos más flojitos, menos trabajadores y también menos productivos. La ética islámica dice que la religión es superior al individuo y eso muchas veces hacen de que la religión, como predomina por sobre todo, tiene también que predominar por sobre los negocios. Obviamente que los negocios ataquen la religión en esos países puede causar graves problemas. La ética hinduista dice lo espiritual, lo material es lo importante, por eso en esos países hinduistas quizás lo material no interesa tanto y apelar a lo espiritual quizás sea más efectivo. Los budistas dicen no a las castas, pero sí vida espiritual y visión de futuro. O la ética confucianista, los chinos, japoneses, la jerarquía, recompensa o la honestidad lo son todo. ¿Ya? Aquí en este cuadro se ve los países según valores laborales. ¿Ya? Y eso a la hora de invertir le interesa mucho a las empresas, es decir, qué tanta distancia hay respecto al poder. Por ejemplo, el país con menos distancia al poder, más horizontal en las relaciones laborales, es Dinamarca. Hay un país muy igualitario. En cambio, el país, obviamente, donde hay más distancias, por ejemplo, países como Panamá, países latinos, o países como, por ejemplo, México, países donde hay mucha distancia respecto al poder y también son países más desiguales. También los países donde hay negación de la incertidumbre, es muy baja en, por ejemplo, países como Dinamarca o tal vez Estados Unidos, donde obviamente la gente es más propensa a tomar riesgo y por lo tanto es más propensa a generar soluciones más creativas y a ser emprendedoras. No así en países como Turquía o México o países latinos como Panamá también, donde obviamente, o España también, donde somos menos propensos a la incertidumbre y por lo tanto a ser más emprendedores. ¿Ya? Lo mismo el individualismo en países como Suecia o países como Gran Bretaña, el individualismo es muy fuerte, lo mismo que en Estados Unidos. No así en países latinos como Panamá o en países más budistas como Tailandia. ¿Ya? O tal vez lo mismo también en Japón. Y también la masculinidad, o sea, por ejemplo, en sociedades más igualitarias como Holanda o también Dinamarca, ahí la masculinidad no predomina tanto, porque básicamente son sociedades más iguales y esa igualdad se ve entre hombres y mujeres. No es lo mismo obviamente en los países latinos o en países como Japón, donde ahí la mujer poco menos se queda en la casa por un tema laboral. Y ahí hay un mapa de cómo se clasifican los países según distintos valores, si son valores más supervivencia o más bien valores, lo que les interesa más bien es, no sé, la autorrealización, hay cosas más superiores. Por ejemplo, en los países africanos la supervivencia les interesa mucho porque son tan pobres que básicamente lo que interesa es el día a día. En cambio, en los países angloparlantes, sobre todo protestantes, lo que les interesan básicamente son valores, no sé, como la amistad, la solidaridad, etc. Hay otra dimensión, que es la dimensión del eje griega, que es si los valores son tradicionales o más bien son valores más seculares o racionales. ¿Ya? En los países como África, América Latina, predomina lo tradicional. Por eso la religión ahí importa mucho. No así en los países comunistas o Europa protestante, donde ahí lo secular, lo racional importa mucho. Y eso interesa, nos da una lección de que la cultura importa mucho a la hora de hacer negocios internacionales. ¿Ya? El caso que vemos acá es el caso de Walmart.
empresa líder de ventas minoristas, supermercado, básicamente, en el mundo. En Chile es propietaria de Líder, esta empresa es norteamericana. Esta empresa en China intentó expandirse en el 96, que ingresó al mercado chino y no lograba cautivar al mercado chino. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no consideró las diferencias culturales y el impacto que esto tiene en la conducta del consumidor. ¿Ya? Siempre anduvo en el 3% del market share aproximadamente, hasta que en 2016 cambiaron su estrategia. Empezaron a considerar las preferencias culturales de los chinos. Esto era un supermercado Walmart en China antes del 96, de antes hasta el 2017. Un supermercado como cualquier otro. ¿Ya? Eso suena muy bien, pero veamos lo que pasó después de 2017. La carnicería, sí. Ustedes ven que la carnicería en Chile o es todo envasado o es básicamente detrás de un mostrador. O, como le gusta a los estadounidenses, carne congelada. Allá no, allá está viva casi la carne expuesta para que el consumidor elija el pedazo que lo toque. ¿Por qué pasa esto? Porque veamos el siguiente caso, la pescadería es pescado extremadamente fresco y el pescado más fresco es el que está vivo. Ahí la gente puede seleccionar el mejor pescado que más le guste, pescarlo ellos mismos, meterlo en una bolsita y llevárselo vivo para la casa. El arroz, digamos, a diferencia de venderlo en un envase, es tocarlo, probarlo, conocerlo de mano. ¿Ya? Eso es importante porque nos muestra de que en esa cultura que es la China, lo más probable, lo que nos interesa es que exista, digamos, la posibilidad de uno mismo ir tocando, digamos, la comida por mediante uno de sus propios medios. Y la mejor comida es la que uno puede probar. ¿Ya? Lo mismo la carne. O sea, estamos básicamente viendo de que aquí existe las diferencias culturales importan, sobre todo cómo nos relacionamos con nuestros clientes, pero también con nuestros trabajadores y nuestros proveedores. Recuerden que el éxito de un producto no es solamente que satisfaga una necesidad y que sea el mejor producto, sino que además se acomode a las necesidades de los clientes. ¿Ya? Y para eso es necesario considerar las culturas en las cuales nos vamos a meter si es que vamos a hacer negocios internacionales.